Muy buenas tardes. En esta oportunidad, en base a todo lo anteriormente explicado por parte de mis compañeros referente a este tema muy importante como es el caso de la fibra óptica, junto con mi compañero vamos a continuar desarrollando específicamente este tema, comenzando por una parte muy importante como es el caso de la teoría de óptica radial o geométrica. Pues tal como podemos visualizar ahí, este tipo de análisis lo vamos a realizar en base a una fibra multimodo, ya que este tipo de fibras nos facilita el hecho de aplicar la teoría de óptica radial o geométrica. En ese sentido, cuando hablamos específicamente de una fibra, ¿cuáles son los aspectos más fundamentales que vienen a reducir? Pues hablamos en primera instancia de las longitudes de onda que se pueden encontrar en el rango de los 0.8 a los 1.6 micras. Y por otra parte hablamos del diámetro del núcleo de una fibra que puede llegar a medir entre 10 y 200 micras aproximadamente. O sea que en términos de longitudes de onda se da el caso de que el núcleo es visto por una onda de luz como si fuese una estructura muy grande. Esto nos va a llegar a permitir estudiar el comportamiento de las ondas en el interior de una fibra óptica como si se tratase de rayos que se reflejan y se refractan en la frontera del núcleo y asimismo de su revestimiento. Dicho de otra manera, también son llamadas como los frentes de la onda electromagnética y son vistos como líneas rectas por la apertura o el objeto en el que van a llegar a incidir, debido a que este va a llegar a ser muchas veces más grande en términos de longitudes de onda y bajo ciertas circunstancias la onda de luz va a llegar a ser representada por una onda plana, tal cual podemos pues evidentemente visualizar en esta imagen, donde nos dice que los rayos de luz que indican la dirección que fluye la energía y los frentes de la onda, perdón. Entonces, el análisis efectivamente de cómo es que se llega a comportar el haz de luz dentro de la fibra se va a llegar a realizar empleando pues evidentemente los vectores, como podemos ver igualmente en esta imagen, que nos da a conocer las partes de las cual está compuesta una fibra, como es su revestimiento, su núcleo, su recubrimiento, y evidentemente en el interior podemos llegar a observar cómo es que se está llegando a comportar el haz de luz dentro del núcleo. Entonces procedemos a hacer o analizar un poco más esta imagen en la siguiente diapositiva. Y podemos ver como un rayo de luz viaja por un medio con un índice de refracción denotado por la letra n sub 1, o en el caso n sub 2 si estamos hablando que se encuentran dos. Por ejemplo, en el núcleo de la fibra, lo que va a llegar a suceder es lo siguiente, que su velocidad denotado por v1 va a llegar a ser inferior a la que llegaría a tener en el vacío, de tal forma que cuando estamos estudiando efectivamente el comportamiento del haz de luz dentro de la fibra, o más concretamente dentro del núcleo, pues lo que se llega a presentar es lo que podemos observar en esta imagen de reflexión y refracción, donde se presentan tres casos que los vamos a ver o a explicar de manera más específica un poco más adelante. Entonces, ambas velocidades que estábamos hablando, tanto de la velocidad 1 como de la velocidad en el vacío, se van a llegar a encontrar conformadas, o una parte muy fundamental de este tipo de ecuaciones va a llegar a ser los índices de refracción. En este caso pues podemos llegar a mencionar los del vidrio, que se presentan en tres casos, como es el caso cuando n tenga un valor de 1.00, cuando tenga el valor de 1.50, o en otro caso pues cuando tenga el valor de 2.42. Entonces, ¿qué es lo que podríamos llegar a explicar específicamente de
de estos tres casos, pues lo vamos a hacer en base a esta ecuación de las velocidades que se encuentran relacionadas por la ecuación que podemos ver aquí, donde tenemos la velocidad en el vacío sobre la velocidad 1. Tenemos el índice de refracción, donde podemos llegar a tener datos conocidos, como efectivamente puede llegar a ser el caso del vidrio. Entonces, aquí van a ocurrir dos casos fundamentales, que nos dice el primero: la velocidad de los rayos incidentes y reflejados va a llegar a ser igual a la velocidad de la luz dividido entre el coeficiente de reflexión. Y segundo, la velocidad de los rayos refractados es ligeramente mayor a la velocidad de la luz dividido entre el coeficiente de reflexión. Entonces, ahora centrándonos en esta imagen, podemos llegar a decir, si un rayo de luz que viaja por ese medio o por un determinado medio con un índice de refracción N1, estamos hablando de N, estamos refiriéndonos al índice de refracción. Entonces, haciendo ya el análisis en estos tres casos que se pueden llegar a presentar, si un rayo de luz que viaja por un determinado medio con un índice de refracción denotado por N1 se encuentra de pronto en un medio diferente, puede llegar a ser el caso, como ya sabemos. Otra parte fundamental de la fibra es el revestimiento. Entonces llegamos a considerar que en otro caso se llegase a encontrar el haz de luz en el revestimiento, que está denotado por el índice N2, se va a llegar a producir los fenómenos de refracción y reflexión. Es decir, que una parte del rayo es reflejada y regresa al medio de origen N1 y el resto es desviado o refractado al penetrar en el segundo material y hacer su viaje a través de él. Por lo tanto, la velocidad de los rayos incidentes y reflejado va a llegar a ser igual, como les decía el primer caso, la velocidad de la luz dividido entre n1, mientras que la del rayo refractado es ligeramente mayor o igual a la velocidad de la luz dividido entre n2. En ese sentido, el rayo reflejado va a llegar a formar con la frontera un ángulo igual a la línea normal, a la superficie de la frontera, quedando en el mismo plano, que a su vez va a llegar a ser perpendicular a dicha superficie. Este tipo de reflexión se va a llegar a denominar reflexión interna, pues el rayo incidente se refleja en el material menos denso, que en este caso es denotado por N2, para regresar al más denso. Entonces, ¿cuál es una de las observaciones que podemos generar ahí? Que cuando sucede eso, N1 va a ser mayor a N2. Entonces, esa es la forma en la que se presentan específicamente estos casos. Cuando es menos denso, cuando N2 es mayor a N1, pues sucede lo que es rayo refractado, ya que al ser mayor, pues el haz de luz va a llegar a penetrar en N2, que en este caso puede ser el revestimiento, y dirigirse a través de él. Caso contrario, pues va a llegar a suceder lo que es la reflexión interna total, y caso contrario que a estas dos situaciones, pues sucede un ángulo crítico. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar? Estábamos hablando efectivamente de vectores para hacer el análisis. Entonces, cada uno de ellos llega a generar un ángulo respecto a su eje Y y respecto a su eje X, como podemos observar aquí. Cuando hablamos de una reflexión interna, pues evidentemente con el eje Y cada uno llega a generar un ángulo, y con el rayo refractado de la misma manera, tanto con el eje X como el eje Y. No obstante, aquí nos limitamos a realizar el análisis simplemente bajo el eje Y. Entonces, estos son la parte más fundamental respecto a este tipo de situaciones, pero evidentemente también se puede analizar los ángulos que llegan a formar cada uno de ellos, lo cual vamos a ver a continuación. Pues aquí teniendo un caso mucho más concreto de lo que estábamos hablando anteriormente, lo que llega a suceder es que los ángulos se pueden llegar a analizar mediante la ley de Snell.
mediante la ley de Snell de acuerdo con los ángulos definidos en la figura o en la imagen que podemos ver. Entonces va a estar denotado por la siguiente fórmula, donde n1 por el coseno del ángulo que está llegando a formar, en este caso el ángulo, este ángulo que tiene este símbolo sub 1 va a ser igual a n2 por el coseno de su ángulo que está llegando a formar, evidentemente con el eje X. En este caso lo que nos pide esta ecuación es que el análisis se lo realice en el eje X. Entonces efectivamente es lo que se está procediendo a hacer. Otra forma de encontrar pues nuestro ángulo sub 2, que en este caso es el ángulo que está formando el rayo refractado respecto al eje X, está dado bajo esta fórmula, donde efectivamente para la imagen que estamos visualizando llegan a suceder dos aspectos bastante importantes que tienen que ser de conocimiento. Por ejemplo, el primero nos dice, viendo todos los datos o de lo que está formado nuestra imagen, como es el revestimiento N2, N1, N1 se refiere a lo que es nuestro núcleo, N2 a lo que es nuestro revestimiento. Entonces cuando hablamos de N1 y N2 nos referimos efectivamente a esos dos. La primera análisis dice, como N1, o suponemos que N1 dividido entre N2 es mayor a 1, conforme al ángulo sub 1, va a llegar a disminuir el ángulo de refracción, en este caso el ángulo sub 2, que se va a llegar a aproximar a 0 grados. Cuando esa condición sea alcanzada, ya no habrá refracción, o se considera que no habrá refracción, y es evidentemente porque el ángulo 2 vale 0. Y se dice que el rayo tiene una reflexión interna total. Entonces, ¿qué es lo que se llega a repercutir de ahí? El ángulo, en este caso, el ángulo sub 1, que elimina la posibilidad de refracción, se le va a llegar a dar el nombre de ángulo crítico o de incidencia, y se va a llegar a denotar por el ángulo, pero en este caso ya no sub 1. Cuando sucede esa situación va a ser el ángulo sub C. Entonces, para todo ángulo de incidencia, ángulo sub 1 menor que el ángulo crítico del que se ha llegado a formar, va a presentar la reflexión interna total. Entonces, de acuerdo a esta segunda ecuación que podemos visualizar, es que se va a llegar a hacer ese análisis, ¿no? Cuando este se aproxime más a 0, pues evidentemente se llega a presentar esa situación. Ahora bien, al ser un ángulo de incidencia sub 1 menor que el ángulo crítico, el ángulo del rayo reflejado totalmente también será el ángulo 1 menor al ángulo sub C. Este rayo se va a llegar a convertir en el rayo incidente en la frontera opuesta, y como el ángulo sub 1 seguirá siendo menor al ángulo sub C, nuevamente habrá o se va a llegar a presentar una reflexión interna total, y así en forma sucesiva, de modo que el rayo viajará a lo largo de la fibra, rebotando una y otra vez dentro de una banda, que es precisamente el corte transversal del núcleo de la fibra. Entonces, finalmente, cada vez que el rayo haga contacto con la frontera del núcleo, es decir, entre el núcleo y el revestimiento, al reflejarse sufrirá un cambio de fase, como podemos observar específicamente todo lo que hemos mencionado en una sola imagen, como es la que podemos observar acá. Entonces, cada vez que el rayo haga contacto con la frontera, al reflejarse sufrirá un cambio de fase en todo el curso básico de esta teoría, que estábamos hablando específicamente de una fibra óptica multimodo. Entonces, todo lo que hemos explicado efectivamente se está demostrando en esta imagen, que al tener un ángulo sub 2 igual a 0, pues existe una reflexión, lo cual va rebotando a lo largo de su camino desde un punto A hasta un punto B, generando ángulos tanto con lo que es la frontera entre el núcleo y el revestimiento,
Y así mismo, ¿no? Porque este núcleo tenemos el revestimiento arriba y el revestimiento abajo, que están denotados por N2, tienen su valor. Entonces podría llegar a decir que N1 es mucho mayor, no mucho, es mayor a N2 y por lo tanto de la misma forma sucede esto. Entonces esto puede ser conocido como o la imagen puede ser llamada como una ilustración de la reflexión interna total de un rayo de luz dentro de una fibra óptica cuando el ángulo sub 1 es menor que el ángulo crítico de incidencia, ángulo sub c. Entonces finalmente, centrándonos en esto, una manera de denotar efectivamente sus desfasamientos de tanto la componente normal como de la paralela van a ser dados bajo estas dos ecuaciones, para la componente normal y para su paralela, donde efectivamente n tiene que ser igual a n1 dividido entre n2. Entonces, una vez conocido estos aspectos fundamentales específicos de este subtítulo, pues pasamos a la resolución de un ejercicio y como podemos ver van a ser sencillos porque hay que hacer un análisis en el núcleo, ver los ángulos y aplicar una de las fórmulas que hemos llegado a presentar. Entonces dice, un rayo de luz viaja dentro de un material con un índice de refracción igual a 1.48 y que colinda con otro material cuyo índice es igual a 1.4. Encontrar el rango de valores que puede tener el ángulo de incidencia para garantizar que la reflexión interna sea total. Entonces ahí tenemos que aplicar todo lo que hemos mencionado anteriormente, pues para que se llegue a presentar este tipo de situaciones. Haciendo el análisis en el núcleo, pues se llega a generar la siguiente figura, donde tenemos el valor de N2 que nos está dando efectivamente el problema, o el enunciado, perdón. Tenemos el N1 y tenemos una reflexión total, porque estamos llegando a considerar que el ángulo 2, en este caso, va a llegar a ser 0. Además de que a simple vista, llegamos a ver que N1 correspondiente al núcleo no es mucho mayor, pero es mayor a N2. De tal forma que al ser mayor, pues el haz de luz se va a llegar a generar una reflexión por el que tiene mayor, ¿no? Si en este caso este fuera mayor, se llegaría a generar una refracción. Es decir, que este vector, que es el haz de luz, llegaría a salir y se llegaría a mover a través del revestimiento. En este caso, al ser este mayor, pues sucede esta reflexión total y como he explicado anteriormente, va a llegar a generar ángulos con lo que es la frontera, ¿no? Entonces, primero lo que debemos calcular es el ángulo crítico de incidencia a partir de una de las situaciones que hemos presentado, tal como es el ángulo de incidencia, y igual a esta fórmula, donde lo único que tenemos que hacer efectivamente es cambiar los valores, sus valores que tenemos de N2 y N1 a nuestra ecuación, dividirlo y efectivamente lo que vamos a llegar a tener es un resultado en ángulos, en este caso 9.43 grados, que dice lo siguiente: por lo tanto, si el ángulo sub 1 es menor a 9.43 grados, la reflexión interna es total y no existe rayo refractado. Entonces, como podemos ver, es el análisis que se realiza en este tipo de ejercicios y por lo tanto no es tan complejo. Uno, porque aplicando los conceptos teóricos ya podemos suponer qué es lo que se está llegando a presentar y simplemente una vez determinado eso, lo que tenemos que hacer es aplicar una de nuestras ecuaciones. Muy bien, ahora pasando al siguiente subtítulo, vamos a hablar acerca de la propagación en fibras multimodo de índice escalonado. Es preciso mencionar hasta este punto que los principios ópticos que han sido explicados por parte de mis compañeros anteriormente y lo que hemos llegado a tocar antes de tocar este tema, de tocar este subtítulo, lo que se ha llegado a explicar, es muy importante porque se llegan a aplicar al momento de analizar la funcionalidad de uno de los tipos de fibra óptica con los cuales estemos llegando a trabajar. Hasta este punto conocemos o se ha llegado a mencionar de manera muy general lo que es la fibra monomodo de índice escalonado, la fibra multimodo de índice escalonado y la fibra multimodo de índice gradual. En este punto nos vamos a centrar, como dice el título, en el multimodo de índice escalonado.
Entre sus principales características, pues nos dice que por lo general las fibras de índice escalonado tienen un núcleo con índice de refracción N1 igual a 1.48 y su núcleo está rodeado por un revestimiento con índice N2 de tal manera que esto está representado por una ecuación como sigue a continuación. Podemos ver que existe N2 es igual a N1, que ambos son índices de refracción, y tenemos ese triángulo. Ese triángulo da referencia a la diferencia de índices y adopta valores dependiendo del tipo de fibra con el que estemos llegando a trabajar. Si en el caso que trabajemos con una fibra multimodo, pues sus valores varían de 0.01 a 0.03, los cuales tienen que ser usados efectivamente en la ecuación. En el caso de que estemos trabajando con una fibra monomodo, pues su valor es menor y por lo general se encuentra en valores de 0.002 y 0.01. Entonces, hasta este punto se llega a presentar conceptualmente una diferencia entre dos conceptos bastante importantes, que es que es el modo de propagación y la diferencia con un rayo de luz, para lo cual nos vamos a centrar en este gráfico. Entonces, ¿cómo se los puede llegar a relacionar? Pues existe una relación cualitativa y bastante interesante que de alguna manera los llega a relacionar a ambos. Primero, se podría llegar a demostrar que un modo X, al referir X, pues nos referimos a un modo cualquiera que viaja a lo largo de una fibra, puede ser descompuesto en un conjunto de ondas planas, como podemos visualizar efectivamente en ese gráfico, que al ser superpuestas forman un determinado patrón de un cierto modo. Como cada onda plana puede ser asociada con un rayo de luz perpendicular al frente de la onda, se va a generar que tal familia de ondas planas que conforman al modo X, es decir, el modo cualquiera, se puede llegar a analizar como un conjunto de rayos. Y ese conjunto también se le denomina congruencia de rayos. Entonces todos los rayos que forman ese conjunto viajan a través de la fibra formando los mismos ángulos con relación a un determinado eje. Entonces esa es prácticamente la relación que puede llegar a asociar lo que es un rayo de luz a un modo. De esa manera es que se los puede llegar a relacionar a ambos conceptos. Ahora vamos a pasar faltaba algo. Este es el modo de propagación de rayo de luz. Ahora vamos a pasar a lo que son los ángulos de incidencia en la fibra óptica en base a este gráfico. Entonces, en una fibra óptica, el número de modos de propagación llega a ser discreto y va a depender del ángulo de incidencia para que un modo se propague de manera eficiente. Pues para propagarse de manera eficiente debe cumplir con ciertas condiciones de interferencia constructiva. Ahí es lo que interviene el desfase total, incluyendo la trayectoria de los puntos de reflexión en las fronteras del núcleo y del revestimiento, que debe ser un múltiplo entero de 2π radianes. En caso, por decir, no se llegase a cumplir esa condición, la interferencia se va a llegar a considerar como destructiva y por lo tanto el modo no se va a llegar a propagar. Y es aquí en este gráfico donde podemos conocer lo que es la importancia de los ángulos. Entonces, mientras el ángulo sea o esté más cercano a los 90 grados, más cercano a los 90 grados, lo más probable que llegue a suceder es una refracción. Está saliendo de N1, que en este caso puede ser el núcleo, y el haz de luz está pasando al revestimiento. En otro caso, dependiendo de otro ángulo que se esté acercando más al ángulo cero, si tomamos en cuenta el eje X haciendo un análisis, pues va a formar un determinado ángulo con un eje y lo que va a generar puede ser una reflexión total. Entonces depende mucho del ángulo con el que se vaya a disparar el haz de luz. Como podemos ver, pues tomando en cuenta distintos ángulos, llega a repercutir de distinta manera en la propagación del haz de luz. Entonces, cada modo se va a llegar a representar como un rayo de luz, como hemos visto antes en el gráfico que les
que les mostraba con distintas ondas que las considerábamos como planas, haces de luz, perdón. Entonces, el rayo de luz, que rebota dentro de la fibra, va a formar un patrón de onda estacionaria en el plano transversal al eje de la fibra. Ese patrón va a depender del ángulo de incidencia y de las propiedades dieléctricas de la fibra. Ajustando así el ángulo, se va a llegar a lograr que el desfase total coincida con un múltiplo de 2pi, como hemos mencionado antes, permitiendo así que exista una determinada dirección para la propagación. Entonces es un concepto bastante importante que hay que llegar a conocer para evitar justamente lo que son la refracción y lograr lo que nosotros queremos, que es la reflexión total, y determinar así pues lo que es que la propagación de nuestras de luz sea correcta, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los ángulos de incidencia en la fibra óptica. Entonces, cada modo de propagación tiene su propia constante de fase, beta, y el desfasamiento por trayectoria se va a encontrar representado bajo esta fórmula. Entonces, como estamos hablando específicamente de una fibra multimodo, en este tipo de fibras cada modo de propagación tiene un ángulo de incidencia específico, que es menor al ángulo crítico, pues que anteriormente hemos llegado a mencionar. Entonces, de manera que más modos podrán propagarse. Esto ocurre si la relación entre N2 dividido entre N1, revestimiento entre el núcleo, disminuye, ya que un mayor contraste entre los índices de refracción N1 y N2 va a llegar a generar que exista un incremento en el número de modos, de manera que cada modo recorre distancias distintas, llegando al final en tiempos diferentes, lo que genera un efecto que afecta la transmisión de los pulsos. Entonces, como podemos ver aquí, consideramos que existe un punto A y nuestro punto B puede ser nuestro destino. Nuestro punto A está disparando haces de luz, y los cuales van a llegar a rebotar, pero como podemos ver, siguiendo su trayectoria, pues rebotan y cada uno va a llegar en tiempos distintos a lo que es el punto B. Entonces lo más lógico es que, por ejemplo, si metemos, solo es un ejemplo, ¿no? Si metemos, por decir, una onda sinusoidal, pues esa onda sinusoidal a la salida no va a llegar a ser lo mismo. Puede salir un poco más ancha por los tiempos, ¿no?, de llegada de cada uno de ellos. Es como aquí estamos hablando de cada modo de propagación tiene su constante de fase, que está dado bajo esta ecuación. Tenemos que beta es la constante de fase, ABCD es la distancia total y A es el radio del núcleo. Entonces podemos emplear esta ecuación, o dependiendo de las características de los ejercicios que estemos resolviendo, pues podemos llegar a emplear esta otra ecuación. Entonces este gráfico llega a recibir el nombre, que es una representación radial de tres modos cualesquiera. Al decir cualesquiera, pues es que específicamente no nos estamos refiriendo a uno, es simplemente como un estudio práctico para comprender qué es lo que está sucediendo dentro de la fibra. Entonces aquí estamos tomando en cuenta un modo 1, modo 3 propagados por reflexión total interna, que quiere decir que no existe refracción, y para eso pues vemos los ángulos que efectivamente no están acercando tanto a los 90 grados para que exista eso o se presente eso. Entonces existe una propagación de reflexión total interna, y cada uno forma sus respectivos ángulos permitidos de incidencia, como podemos ver aquí, el ángulo de M1, el ángulo de M2 y el ángulo del modo 3. Entonces finalmente lo que les decía, ¿no?, los modos de propagación que conducen la potencia de impulso llegan al final de la fibra en tiempos diferentes. Esa dispersión intermodal produce distorsión en el pulso recibido. Como llegan en tiempos diferentes y normalmente la fibra multimodo es más susceptible a que
se presenten algunas perturbaciones en el viaje de la señal, en este caso de los haces de luz, hace que si usted mete un pulso inicial, pues lo que va a llegar a salir puede ser este resultado. Es por eso que para tratar de evitar esto, pues depende mucho de la distancia, de la potencia, entre otros aspectos, ¿no? Bastante importantes al momento de trabajar conociendo en primera instancia las características pues de este tipo de fibras. Entonces es todo por mi parte, les agradezco mucho por su atención y va a continuar mi compañero. Vamos a ver el ángulo de aceptación y apertura numérica, propagación en fibras multimodal. ¿Qué es el ángulo de aceptación? Imaginémonos una fibra óptica. Para que un rayo de luz entre y se propague dentro del núcleo, debe entrar con un ángulo específico llamado ángulo de aceptación. Si el ángulo es mayor, el rayo no será atrapado dentro de la fibra y se perderá. Ahora, ¿cómo se mide esta capacidad de captar la luz? Es aquí donde entra el concepto de apertura numérica, o NA, que es una medida cuantitativa de esta capacidad. La NA se calcula utilizando la siguiente fórmula, donde n⁻₁ es el índice de refracción del núcleo y n⁻² es el índice de refracción del revestimiento. Un ejemplo práctico sería suponer una fibra con un núcleo de índice n⁻₁ igual a 1.48 y un revestimiento con n⁻² igual a 1.46. Al aplicar la fórmula obtenemos que NA es igual a 0.244. Esto significa que la fibra tiene una apertura limitada pero adecuada para su diseño. ¿Por qué es importante la NA? Una NA alta permite captar más luz, útil en fibras para iluminación o dispositivos ópticos. Y una NA baja mejora la calidad de la señal, ideal en telecomunicaciones donde se requiere precisión y menos pérdida de luz. Una curiosidad es que ¿sabían que las fibras con una apertura numérica muy alta pueden incluso captar luz bajo el agua? Esto las hace útiles en aplicaciones submarinas, como los cables que conectan continentes. Propagación en fibras multimodo de índice gradual. ¿Qué son las fibras multimodo? A diferencia de las fibras monomodo, que solo permiten la propagación de un único rayo de luz, las fibras multimodo permiten múltiples trayectorias en estas fibras. La luz se propaga en diferentes caminos o modos. ¿Cómo funciona una fibra de índice gradual? En lugar de tener un índice de refracción constante en el núcleo, como en las fibras de índice escalonado, las fibras de índice gradual tienen un índice que disminuye gradualmente desde el centro hacia el revestimiento. Esto provoca que los rayos sigan trayectorias curvas en lugar de reflejarse bruscamente. Como podemos ver, la variación gradual del índice de refracción en el núcleo se describe con la siguiente fórmula, donde n⁻r es el índice de refracción en un punto radial r dentro del núcleo, n⁻₁ índice de refracción en el centro del núcleo, máximo valor del índice, y delta relación de diferencia de índice de refracción. Entre las ventajas del índice gradual tenemos mayor ancho de banda. Esto significa que se puede transmitir más datos por segundo. En las aplicaciones prácticas tenemos las redes de área local LAN, sistemas de cámaras de vigilancia, transmisión de datos en centros industriales. Un ejemplo de la propagación debemos imaginar un rayo de luz entrando al núcleo en una fibra de índice escalonado. El rayo viajará de manera rectilínea y se reflejará abruptamente en el límite del núcleo o el revestimiento. Pero en una fibra de índice gradual el rayo sigue una trayectoria curva gracias a la variación del índice de refracción, reduciendo la pérdida de señal. Eso sería todo. Gracias.